Jóvenes, buenas tardes. Vamos a revisar el tema de enfermedades vasculares. Entonces, enfermedades vasculares tenemos la enfermedad tromboembólica venosa. Esto es un binomio, un conjunto de enfermedades que tiene dos componentes importantes, que es la TBP, que es la trombosis venosa profunda, y la embolía pulmonar. ¿Okay? Entonces, así se llama, enfermedad tromboembólica venosa. Aquí tienen una revisión de la Sociedad Europea de Cardiología, en la cual se describe muy bien los conceptos que se van a dar ahora. Se define a esto como la obstrucción de una de las ramas, ¿no?, de la arteria bronquial, lo cual va a llevar a una irrupción de riego sanguíneo en un determinado segmento pulmonar, que generalmente se debe a un trombo que se ha originado en los miembros inferiores, en el sistema venoso profundo de los miembros inferiores. Entonces el trombo ahí y viaja en forma de émbolo hasta las cavidades cardíacas derechas y hacia la arteria pulmonar, y ahí a una de las ramas de la misma, la cual va a dar una interrupción aguda del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama tromboembólica venosa a este binomio de enfermedades que situaciones que pueden no estar juntas en un momento? O sea, cuando tengo un paciente con tromboembolia, solo un 30% de los pacientes puedo identificar la trombosis venosa profunda. Es la tercera causa de muerte, sobre todo, y una de las principales de muerte súbita. La mayoría de pacientes, hasta un 30% de los pacientes que son sometidos a cirugía, se puede presentar trombosis venosa profunda. También un 30% pueden tener una sintomatología clínica de la trombosis venosa, ¿no?, en los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar. O sea, 30% solamente se puede ver clínicamente. Eso no quiere decir que no se haya presentado. Se ha presentado, pero lo que ha pasado es que el trombo en la vena y en la pierna no da síntomas, y probablemente no se identifique, o se puede haber lisado, e incluso se puede hacer un estudio de visión de venas, como el ecodoppler, y no encontrarlo. 80% de los pacientes con embolía pulmonar tienen trombosis venosa profunda por un estudio de venografía. La venografía es el estudio de gol estándar para trombosis venosa profunda. Y ojo que el 80% de las TBP se pueden lisar espontáneamente, ¿no? Y 50% de los trombos popliteos pueden dar embolía pulmonar. Entonces, por eso que siempre que hay una embolia pulmonar, tiene que haber habido una trombosis venosa profunda. Recuerden, tiene que haber habido. Lo que pasa es que solamente el 30% se puede identificar clínicamente. Pero si hiciéramos un estudio como una venografía, podríamos aumentar este método y podríamos encontrar hasta un 50-80% probablemente el diagnóstico. Entonces, el 90% de las trombosis venosas vienen del sistema venoso profundo, popliteo femoral, y el otro 10%, ¿de dónde viene? De las cámaras cardíacas, de los pacientes que tienen fibrilación auricular. ¿Ya? En un diagnóstico inicial y al tratamiento precoz puede disminuir la mortalidad en 10%. En 10%. Miren la mortalidad que tienen estos pacientes, pueden tener 30%. O sea, hay pacientes que tienen una alta mortalidad. Y toda enfermedad que tiene una alta mortalidad tiene que tener algunos tipos de factores de riesgo de muerte, como vamos a ver luego, los factores de riesgo, o claro, el riesgo de morir, ¿no? Una cosa es las probabilidades del diagnóstico, una cosa es la probabilidad de que un paciente puede ser trombosis. ¿Qué probabilidad tengo yo de hacer trombosis si me someto a un acto? Una vez que hago el cuadro clínico, ¿cuál es la probabilidad del diagnóstico? Alta, baja o mediana. Y una vez que ya tengo el evento sucedido y diagnosticado, tengo que ver la probabilidad de morir. Entonces son tres escenarios importantes que más o menos vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. La clasificación ha pasado por muchas etapas. Acá tienen test masivo, submasivo, test crónico y test recurrente. De acá quedan dos. El test crónico tiene más llamado test crónico. No quiere decir que es una tromboembolia crónica que se está dando y dando, no. El test crónico es una situación en la cual se da una embolia pulmonar
se ha quedado el coágulo en las paredes de las arterias y se ha organizado. Se ha organizado y se ha vuelto como un tejido conjuntivo, así como el huicho, como el nervio de la carne. Uno come la carne, hay una parte del nervio, que es tejido conjuntivo, así se forma. Entonces eso va a obstruir la arteria pulmonar y va a dar hipertensión pulmonar, porque va a dar aumento de la resistencia. Entonces eso va a dar una obstrucción permanente. Entonces el té crónico, ¿y eso cómo se trata? Hay que retirarlo, es una cirugía. O sea, si bien está dentro, parece ser una etapa de un coágulo que se van formando poco a poco, no es así. Es la forma en que les he mencionado. El té recurrente son episodios de embolismo agudo, pero que no deja huella, o sea que se pueden reabsorber totalmente. En cambio, el otro té crónico hay hipertensión pulmonar, eso es importante. El té masivo y el té submasivo han ido cambiando, ¿ya? Han ido cambiando. Masivo cuando era más una arteria o había alteración hemodinámica, y el submasivo cuando no alcanza una arteria y bueno, pues todavía no hay alteraciones hemodinámicas. Luego se ve de té agudo y té crónico. O sea, el té agudo se diferenció en dos, mayor y menor. Mayor cuando hay una alteración hemodinámica y menor cuando no hay alteración hemodinámica. Y el té crónico, ya les dije, que era cuando había hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí? O sea, el té agudo es el que ha ido variando. Y hoy en día se habla de alto riesgo de muerte y bajo riesgo de muerte. Alto riesgo de muerte son aquellos que tienen alteración hemodinámica como hipertensión, insuficiencia respiratoria aguda y disfunción del ventrículo derecho. Y cambios enzimáticos de enzimas que alteran el ventrículo derecho, del músculo cardíaco, como el péptido natriúrico B y las troponinas. Y bajo riesgo de muerte, ¿no? Y la última clasificación, una de las últimas, esto ha cambiado de alto, de bajo, y hay uno de riesgo intermedio. O sea, sigue abajo riesgo elevado o alto, que tiene una mortalidad de 30-40%. Y uno de riesgo bajo, que tiene una mortalidad de 4%. Y un riesgo intermedio que es alrededor del 5 al 10%. ¿Ya? En la cual no hay alteraciones hemodinámicas, pero sí puede haber disfunción del ventrículo y con biomarcadores positivos. Entonces, esta es la clasificación y que este año, el 2022 al 2023, ha sufrido un cambio, el de riesgo intermedio, como luego veremos, ahora en el 2023. Entonces, esta es la clasificación nueva, la vigente. Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para que uno se pueda producir esta enfermedad tromboembólica venosa? Primero, que haya un estado de hipercoagulabilidad primaria, o sea, hay un sistema de hipercoagulación, que podemos no saberlo, ¿no? Por ejemplo, deficiencia de proteína C, proteína S, antitrombina 3, hiperhomocisteinemia, alteración del factor 5 de Leydig, defecto de la liberación del activador del tisular del plasminógeno, excesiva liberación del inhibidor del TPA o presencia de un anticoagulante lúpico. Este anticoagulante lúpico puede ser primario o puede ser un sistema antifosfolipídico, primario o secundario. Primario cuando no hay una causa, simplemente aparece, y secundario cuando viene con una enfermedad del colágeno, por ejemplo, como lupus, puede venir con tumores como los adenocarcinomas, los linfomas, o algunas infecciones también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, los factores de riesgo ya identificados, puede haber la éstasis, ¿no? Pacientes en inmovilización, obesidad, pacientes con varices, insuficiencia cardíaca, EPOC, síndrome nefrótico, que hay un estado de hipercoagulabilidad, y acá lo que se trombose en la vena renal. La presencia de catéter venoso central, anomalías plaquetarias o los síndromes de hiperviscosidad, esos que viven en la altura, tienen el 21 de hemoglobina, entonces esos pacientes pueden tener predisposición a la trombosis, ¿no? Otros factores de riesgo, la ingesta de estrógenos, neoplasias como los adenocarcinomas, traumatismos, cirugías en más de 40 años, cirugía ortopédica, quemaduras, fractura de pelvis, el postparto. La cirugía ortopédica es una de las cirugías de más prevalencia e incidencia de enfermedad tromboembólica. ¿Por qué? Porque se estimula la médula ósea. No es porque sangre, ¿no? Sino porque se estimula la médula ósea. Y en la médula ósea están los factores
de la trombogénesis. O sea, el traumatólogo mete tornillos, clavos al hueso, a la médula ósea. Entonces es un estímulo para que se produzca la trombosis. Y ahí tenemos, hay factores predisponentes fuertes, ¿no? Como las fracturas, la prótesis de cadera, cirugía general, traumatismo, lesión medular, ¿no? Factores predisponentes moderados, como la cirugía artroscópica, ¿no? Accesos venosos, quimioterapia, insuficiencia cardíaca, terapia de sustitución hormonal, cáncer, y factores predisponentes leves, ¿no? Como el reposo en casa, la inmovilidad, la edad avanzada, cirugía laparoscópica. Algunos están relacionados al paciente y otros están relacionados con el contexto. Hay un nuevo factor identificado de la gente joven, los varones que van a los gimnasios, están consumiendo anabólicos, ¿no? Estos anabólicos para aumentar masa muscular. Hemos visto en los últimos años pacientes con tromboembolia venosa, ¿no? La fisiopatología, acá se da la trombogénesis, que hay un estado de hipercoagulabilidad, daño de la íntima vascular, y la obstrucción embólica produce un aumento, y a nivel del pulmón, cuando se va este émbolo, ¿qué va a hacer? De que haya un aumento del espacio muerto, o sea, del espacio muerto. Hay zonas ventiladas, pero no hiperfundidas. Además, la obstrucción libera las sustancias vasoactivas como quininas, serotonina, factores activantes de las plaquetas, lo que puede dar fenómenos vasomotores o broncomotores, broncoespasmos, vasoconstricción. Y además esta alteración también va a hacer que disminuya el surfactante, porque recuerden que el CO2 va con la sangre y eso va a hacer el alveolo y estimula que el neumocito produzca surfactante. Si no hay surfactante se pegan, eso se llama atelectasias adhesivas. Y además la obstrucción del flujo que iba hacia un determinado sector se va a ir hacia el otro, y eso va a dar aumento de la perfusión en zonas vecinas, y eso va a dar un efecto Chang, ¿no? Entonces, en la fisiopatología tenemos que tener en cuenta que ¿dónde se está dando la obstrucción? En las ramas principales es menos del 10%, 7.7%, o en las ramas segmentarias o subsegmentarias. 22-25% se dan en las ramas segmentarias y subsegmentarias. Entonces, es más común que haya una obstrucción en las ramas segmentarias o subsegmentarias o periféricas. Mientras más periféricas, habrá menos alteraciones hemodinámicas. Cuando son más centrales, como ya sea en el tronco de la arteria pulmonar, acá es menos del 7.7, acá sí habrá alteraciones hemodinámicas, o si se tapan ambas arterias. Pero si la obstrucción es por acá, entonces lo más probable es que haya insuficiencia respiratoria, pero sin alteración hemodinámica. Entonces tenemos que tener en cuenta este gráfico para cuando queremos ver la fisiopatología. Lo otro que para entender la fisiopatología es que recuerden, todo alveolo tiene que ser ventilado y perfundido con una cantidad más o menos de sangre adecuada, y esa relación es 4 litros de la ventilación alveolar con 5 litros de la perfusión. ¿Cuánto entre 5? Es 0.8. Esa es la relación BQ promedio. Cuando en las situaciones, esto se puede romper, por ejemplo, cuando no hay ventilación, ejemplo, la neumonía ya no es 4, es 2 entre 5 es 0.4, eso se llama efecto Chang, cuando se altera la ventilación. Cuando se altera la perfusión, ya no son 5 litros, son 4 litros, 4 entre 4 es 1, entonces aumenta la relación BQ, se hace positiva, eso se llama espacio muerto. Esto hay que entender. Lo normal es esto, mantener una relación promedio en el pulmón de 0.8, promedio. Entonces, en la embolía pulmonar lo que hay es un desequilibrio del BQ, es el equilibrio del BQ. Ejemplo, acá tenemos un paciente con una insuficiencia, con una tromboembolia pulmonar, que lo único que yo veo acá es un liberamiento basal pequeño y con elevación del hemidiafragma, como que ha perdido volumen el pulmón izquierdo, ¿sí? Y el paciente tiene una importante insuficiencia respiratoria. Entonces, acá tenemos que entender que sería en la fisiopatología ramas subsegmentarias, porque hemodinámicamente está estable. Entonces, ¿qué está pasando? En esa zona, de ahí no hay perfusión, entonces ahí la relación está aumentada, se llama espacio muerto. ¿Qué pasa en la zona vecina? Está llegándole más sangre de lo habitual, entonces ahí ya no es 4 entre 5, 4 entre 6. ¿Qué pasa con el BQ? Disminuye, es un efecto Chang.
¿Qué pasa si hay en las zonas que aparentemente el pulmón está normal? Aparentemente, porque no hay sinología clínica y en la radiografía no hay infiltrados. Entonces ustedes, si hay vasoconstricción, entonces ya no es 4:5, es 4:4. Entonces, ¿qué pasa con el BQ? Aumenta el espacio muerto. ¿Qué pasa si hay vasodilatación? Ya no es 4:5, es 4:6. ¿Qué pasa con el BQ? Disminuye, efecto Sham. ¿Y qué pasa si hay broncoconstricción? Ya no es 4:5, es 3:5, disminuye. Entonces, lo que hay acá es desequilibrio del BQ. Y eso explica la disnea y por qué tengo una radiografía de toras aparentemente normal, aparentemente sin mucha alteración, pero el paciente está disneico. ¿Ya? Cuando la alteración ya no es en la parte segmentaria, sino es en la parte más primaria o a las raíces principales de la arteria pulmonar. Entonces acá lo que va a aparecer es un factor hemodinámico. Lo primero que va a haber es una dilatación del ventrículo derecho, se va a dilatar el ventrículo derecho. Aumenta la resistencia, se dilata. Entonces, al dilatarse va a haber una tensión en la pared, una tensión. Pero aún así el ventrículo tiene que trabajar. Entonces va a haber una activación neurohormonal. Va a tener que uno se dilatara, se estire sus manos y a partir de ahí tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque tiene que seguir bombeando, así dilatado. Y eso nos lleva a un estrés de la pared. Y en esa dilatación va a requerir mayor consumo de oxígeno, como cualquier cosa que tiene más trabajo, más energía. Pero a su vez, si hay más consumo, pero las arterias coronarias, las ramas van a ser enlongadas y al ser enlongadas van a disminuir su calibre. Entonces disminuye el aporte de oxígeno, entonces va a haber isquemia en ese músculo cardíaco. Y esa isquemia se va a traducir en una menor contractilidad, ¿no? Va a haber una mayor dilatación, no va a poder evacuar todo el volumen sistólico y eso va a ir abombando el ventrículo derecho. Va a ir creciendo y va a ir desplazando el septo y va a ir estrangulándolo al ventrículo izquierdo. Entonces, si no llega sangre al ventrículo izquierdo, entonces va a disminuir el volumen de eyección del ventrículo izquierdo y disminuye la presión sanguínea. Y si disminuye la presión sanguínea, estamos ya en un estado de shock, ¿ya? De hipotensión, de shock. Y todo esto nos lleva a una falla del ventrículo izquierdo, ¿no? Con isquemia y con aumento de las enzimas cardíacas. Ojo con lo que digo, aumento de las enzimas cardíacas y con trastornos que se pueden identificar en un ecocardiograma. Entonces acá tenemos, al final puede haber en shock cardiogénico y muerte. ¿Ya? Entonces todo empieza con un aumento de la resistencia, como si les ponen un cilindro ahí detrás de la puerta, y ustedes tienen que abrir la puerta, tiene que ser un montón de fuerza. El ventrículo se va a dilatar, porque no está acostumbrado a recibir presión. Se dilata y aún así tiene que seguir bombeando. Entonces eso lo lleva a un estrés de la pared. Y todo estrés es más consumo de oxígeno, pero le llega menos. Entonces hay más disfunción. Entonces se dilata más y no puede evacuar la cantidad de sangre porque está tapada también. Hay una obstrucción y eso va a repercutir en el septum y lo va a alterar al vecino, que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Y es así como aparece la hipotensión arterial. Y eso mismo, sobrecarga, disfunción, dilatación, insuficiencia tricuspidia, disminución del gasto derecho, ¿no? Disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, disminución del gasto del ventrículo, hipotensión. Si hay hipotensión, disminuye la perfusión coronaria, mayor tensión, mayor consumo, mayor isquemia, disfunción, dilatación, y así entramos a este círculo que nos va a llevar hacia el shock cardiogénico. Entonces, muy bien, ya hemos visto la fisiopatología, que son dos situaciones diferentes cuando son ramas segmentarias o subsegmentarias o cuando son ramas principales. El cuadro clínico, el síntoma más común es la disnea, que se asocia con el aumento del espacio muerto, o sea, con los trastornos de la ventilación-perfusión. El dolor torácico es menos común y se asocia más con la telestasia o con el infarto y cuando se irrita la pleura parietal, entonces da dolor. La actividad clásica de disnea, tos hemorroica, dolor, se presenta en menos del 15%, ¿no? Y cuando es más cuando hay un infarto pulmonar. En embolía masiva puede haber un coro pulmonar agudo, ¿no? La presencia de trombosis venosa profunda es un indicador de embolía pulmonar, pero los datos objetivos solo están presentes, ya saben, menos del 50%.
¿Qué exámenes tenemos que pedir en un paciente que estamos estudiando con sospecha de tromboembolia pulmonar? Hemoglobina, hemograma, enzimas, perfil de coagulación. Contribuye poco, pero hay que pedirlo porque son pacientes que se van a anticoagular. Tenemos que saber cómo está su estado de coagulación. La mayoría tienen hipoxemia con alcalosis respiratoria, una gradiente aumentada de oxígeno al velo arterial, tienen una ira tipo 1, ¿no? El EKG es inespecífico, pero permite valorar otras patologías como la pericarditis o como el infarto. Y además también tenemos, a veces se ve el S1 QTS, entonces es el signo de McGuire. Acá S1, acá es QTS, entonces es raro, pero se presenta en más o menos un 30%. Eso nos indica sobrecarga del ventrículo derecho, sobrecarga del signo de McGuire. Puede haber taquicardia sinusal, Sutter, fibrilación y alteración del eje eléctrico hacia la derecha o bloqueo de rama derecha. La radiología, lo más común es la normalidad radiológica o pocas alteraciones. La pérdida del surfactante puede dar infiltrado cercano a la pleura, que se conoce como joroba de Hampton, líquido, derrame pleural y pérdida de volumen, lo que vieron al inicio en esa radiografía. La disparidad de los vasos sanguíneos nos da el signo de Westermarck o también la joroba de Hampton. Acá, por ejemplo, este es pulmón que ha perdido volumen, ¿no? Igual acá está este velamiento, esta es la joroba de Hampton, un triángulo, atelestasias laminares pequeñas, como acá, atelestasias laminares, ¿no? Dilatación es un pulmón de menor tamaño, la arteria pulmonar dilatada, el cono de la pulmonar dilatada, cardiomegalia, elevación del hemidiafragma, ¿no? Estos son atelestasias laminares, ¿no? Y acá se ve, bueno, la luminosidad de la sala no podemos ver, pero cuando uno lo ve, esta zona está más negra, eso se llama, no hay flujo vascular, entonces predomina el aire, es el signo de oligoemia o de Westermarck. Bueno. Acá podemos ver en las tomografías, ¿no? Estas opacidades que tienen más o menos la consistencia como del contenido intestinal. Esto se llama el signo de la fecalización del pulmón. Pueden ver acá, este es el contenido intestinal, miren esas densidades, igual a la que se ve en el pulmón. Y cuando vemos eso es un infarto pulmonar, ¿no? El signo de la fecalización del pulmón. Acá se puede ver dilatación de la arteria pulmonar derecha. Muy bien, ese es en cuanto a la radiografía. El dímero D es poco sensible, pero poco específico. Ayuda más cuando es negativo. Pero ojo con el dímero D. Solamente vale el que fue validado en los estudios el método de ELISA. Método de ELISA. No látex ni otro método. ELISA. ¿Ya? Es el que se tiene que usar. Y hoy en día lo vamos a ajustar, hay que ajustarlo. 0.1 por encima de los 60 años se puede 0.1 hasta 1. O sea, 80 años sería, lo normal sería 0.8. 0.1 por cada 10 años. ¿Sí? Un paciente, y hay que ajustarlo en edad, como he dicho, por encima de 60 años, 0.1 por cada 10 años. O se puede ajustar también 0.1 por patologías como cáncer, insuficiencia renal. Entonces, un paciente, por ejemplo, de 70 años con insuficiencia renal, con dímero D de 0.8, el corte normal es 0.5, normal, que mande laboratorio. Pero yo tengo un paciente de 70 años con insuficiencia renal. ¿Cuánto sería el punto de corte? Sería 0.5, 0.6, 0.7 y 0.1 por la insuficiencia renal, 0.8. O sea, eso es esperado para él. ¿Ya? Hasta 1. O sea, 90 años con insuficiencia renal y con cáncer. Entonces, ¿cuánto sería su punto de corte? Son 0.4, 0.9 más 0.2 por las enfermedades, 1.1. No hay 1. Hasta 1. O sea, hasta 1 puede ser normal en un paciente en esas características. El ajuste del dímero D. ¿Ya? Ahora, si es un dímero D en 4 o 5, bueno, ya eso es positivo. Pero hay mucha discusión. 0.6, o sea, normal es 0.5 lo que pone el laboratorio. Entonces, eso es el laboratorio no sabe qué tiene el paciente. Entonces, yo tengo que juzgar al paciente. 0.65.
un poquito positivo, ¿no? Un poco positivo. Entonces, ¿qué edad tiene el paciente? 40 años. ¿Tiene enfermedades? No, entonces es positivo. ¿Qué edad tiene? 80, ¿no? Es diabético, renal, hipertenso, EPOC, entonces 0.65 negativo, ¿no? A eso se refiere. Muy bien. Entonces, eso es más o menos lo que hemos revisado ahora. Vamos a ver para el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad tenemos elementos el gol estándar, que es para pulmón la angiografía, y para la TBP la venografía. Pero la angiografía es un cateterismo, una sala de hemodinamia, la hace un cardiólogo hemodinamista, es una jarana. Entonces eso no, para una enfermedad tan frecuente que se presenta en las emergencias a cualquier hora del día, no podemos usar ese método. Igual que la venografía, la hace un radiólogo, tiene que disecar una vena, esa vena la diseca, tiene que poner una especie de contraste, y esto es un estudio. Eso no se puede hacer. Entonces, hay los elementos de alta aproximación diagnóstica, como el angioten y el ecodoppler. Entonces, tenemos elementos de sospecha diagnóstica, no clínicas, o de confirmación o de certeza diagnóstica. Vamos a ver los de sospecha clínica, la disnea no aclarada, ¿no? O sea, no hay neumotórax, no hay neumonía, dolor de tórax no bien tipificado, taquipnea, taquicardia no muy justificada, presencia de factores de riesgo. Sospechamos del diagnóstico. Hay las escalas de Wells y las escalas de Génova, de Ginebra, son escalas, las cuales acá pueden ver, escala de Wells, ¿no? Que ahí hay factores, ¿no? Si ha habido un evento previo de embolía pulmonar o de trombosis venosa, ¿no? La frecuencia cardíaca, si hay hemoptisis, ¿no? Si hay clínica. Entonces acá podemos ver si es altamente probable. Antes se hablaba de baja probabilidad, mediana o alta probabilidad, y hoy se habla de probable o no probable, ¿ya? De acuerdo a los puntajes. La otra es la de Génova, igual. Hay una serie de elementos clínicos, como lo pueden ver ahí. Antes se hablaba de baja, mediana o alta, hoy se habla de probable o no probable, de acuerdo a los menos de 5 o más de 5. Lo más importante de esto es la desproporción clínica con el síntoma. Tengo disnea con una radiografía, sin mucha alteración, piensen en embolía pulmonar. Dolor torácico con disnea, que no tenga causa cardíaca, embolía pulmonar. Muy bien, la radiografía de tórax, ya les dije, puede ser normal, ¿no? El EKG puede ser inespecífico, el dinero ayuda cuando es negativo, ¿no? Ahora vemos a los diagnósticos de certeza. Los diagnósticos de certeza tenemos la venografía, que es el patrón de oro, pero eso es un poco complicado y se hace el ecodoppler de miembros inferiores. El ecodoppler. Y en el pulmón es la angiografía, pero la angiografía, como ya les he mencionado, no es muy práctico. Entonces se validó el estudio de angiografía con la gamografía. Se hizo el estudio PIOPET 1, donde validó la gamografía. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace una gamografía de perfusión, se le coloca tecnesio en la vena y ve que eso tiene que distribuirse en todo el pulmón. Si eso es normal, entonces aleja tromboembolia. Quiere decir que todo el pulmón se está perfundiendo. Si hay una zona que no se ha perfundido, o sea, hay una zona, por ejemplo, el lápice, no aparece el lápice derecho, no aparece, no. Entonces, ¿qué decimos? Una gamografía alterada, no se perfunde. Pero ¿qué pasa si le han hecho una lobectomía? Puede que le hayan sacado ese pedazo, o haya un tumor ahí, o hay un quiste. Entonces hacemos una gamografía de ventilación. Se hace una gamografía de ventilación, en esta zona no aparece, entonces hacemos la ventilación. Si en esta zona, en la ventilación, se inhala xenón o radón, que es un elemento radioactivo, ¿qué tiene que pasar? Si no hay problema en la ventilación, todo el pulmón debe pintar. Y si todo el pulmón pinta, quiere decir que ventila pero no perfunde. Son lesiones discordantes, eso es embolia pulmonar. Si no pinta cuando se inhala, o sea, es concordante, ni perfunde ni pinta, es una zona muda, probablemente no hay ese pedazo.
o está ocupado por otro componente, ejemplo, un tumor o un quiste. Entonces aleja embolia pulmonar. Entonces cuando la ventilación nos da alterada en las zonas de perfusión, es baja probabilidad, cuando son concordantes. Cuando son discordantes, o sea, la perfusión está alterada, pero la ventilación es normal, alta probabilidad de tromboembolia. Eso nos validó el PIOPET 1. Entonces los pacientes nos dice esto, que todo aquel que tiene sospecha, háganle una gamografía, que si sale positiva, lo más probable es que sea. Luego vino el PIOPE 2, que validó a la tomografía espiral multicortes. ¿Ya? Y acá se hizo con el PIOPE 2, estudió con 32 cortes, y esto sí le ganó a la gamografía.